Lección 1. Innovaciones en el cuidado de la salud. Hola Anna, ¿has oído hablar de las nuevas iniciativas para llevar innovaciones al sistema de salud? Sí, lo he hecho. Su objetivo es hacer que la atención médica sea más accesible y eficiente. ¿Qué cambios específicos proponen? Se centran en la telemedicina, que permite a los pacientes consultar a los médicos en línea. Es muy práctico. ¿Has usado alguna vez la telemedicina? Lo he hecho. Fue muy útil durante la pandemia. Ahorró tiempo y facilitó las citas. ¿Cree que seguirá creciendo? Definitivamente. Cada vez más personas reconocen sus beneficios. ¿Qué otras innovaciones cree que podrían mejorar la atención médica? Creo que la incorporación de la inteligencia artificial podría mejorar los planes de diagnóstico y tratamiento. Es fascinante cómo la tecnología puede ayudar. Estoy de acuerdo. La IA puede analizar los datos rápidamente e identificar patrones. ¿Ha leído acerca de alguna aplicación exitosa de la IA en el cuidado de la salud? Sí, he leído que la IA se utiliza para predecir enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Es impresionante. ¿Qué opinas de la tecnología sanitaria portátil? Los dispositivos portátiles son excelentes para controlar la salud. Pueden rastrear el estado físico y los signos vitales en tiempo real. ¿Usas algún rastreador de actividad física? Yo sí. Me ayuda a mantenerme motivado para alcanzar mis objetivos de acondicionamiento físico. ¿Crees que estos dispositivos pueden cambiar nuestros hábitos de salud? Absolutamente. Animan a las personas a ser más activas y conscientes de su salud. ¿Qué funciones te parecen más útiles de tu rastreador? Me encanta el pulsómetro. Me da una idea de la intensidad de mi entrenamiento. ¿Qué hay de ti? La función de seguimiento del sueño me parece muy útil. Me muestra que tan bien descanso y me ayuda a mejorar mis hábitos de sueño. Eso es interesante. Dormir bien es crucial para la salud en general. ¿Has notado algún cambio desde que empezaste a usarlo? Sí, me he vuelto más consciente de mis patrones de sueño y trato de priorizar el descanso. ¿Qué hábitos saludables ha adoptado recientemente? He empezado a cocinar más en casa. Es más saludable y me permite experimentar con nuevas recetas. ¿Te gusta cocinar? Sí. Es una forma estupenda de explorar diferentes tipos de cocina. ¿Cuál es tu plato favorito para preparar? Me encanta hacer salteados. Es rápido, saludable y versátil. ¿Cuál es tu receta favorita? Me gusta hacer pizza casera. Es divertido personalizarla con diferentes ingredientes. Lección 2. Reutilización de ideas. Hola Anna, en vez de comprar muebles nuevos, he reutilizado algunos viejos. Es una idea inteligente. ¿Qué reutilizaste? Convertí una vieja estantería en un elegante carrito de bar. Se ve genial. ¿Alguna vez has reutilizado algo? Sí, transformé una vieja escalera en una estantería. Añade un toque rústico a mi habitación. ¿Qué te inspiró a reutilizar? Quería ahorrar dinero y reducir los residuos. Además, es divertido ser creativo. ¿Te gustan los proyectos de bricolaje? Me encantan. Es satisfactorio crear algo único.
¿Cuál es tu proyecto de bricolaje favorito que has completado? Hice una mesa de café con madera recuperada. Es robusto y tiene carácter. ¿Qué hay de tu estantería tipo escalera? Es mi favorita. Lo pinté de un color brillante y realmente se destaca. ¿Prefieres pintar o trabajar la madera? Me gusta trabajar la madera. Hay algo gratificante en dar forma a los materiales. ¿Tienes algún oficio preferido? Me encanta pintar. Es una excelente manera de expresar emociones. ¿Has pintado muebles alguna vez? Sí, pinté una silla con un patrón divertido. Añade un toque de color a mi espacio. ¿Qué hay de ti? Pinté una cómoda vieja. Pasó de aburrido a vibrante. ¿Tienes algún consejo para pintar muebles? Empieza con pintura de buena calidad y asegúrate de lijar primero la superficie. Ayuda a que la pintura se adhiera mejor. ¿Cuál es tu color favorito para usar? Me encanta usar verde azulado. Es tan refrescante y relajante. ¿Tienes un color favorito para tus proyectos? Tiendo a elegir tonos terrosos. Crean un ambiente cálido. ¿Has realizado alguna vez algún proyecto de reciclaje? Sí, convertí frascos de vidrio en jarrones decorativos. Añaden encanto a mi hogar. ¿Cuál es el artículo más inusual que has reutilizado? Una vez hice una cama para perros con una maleta vieja. Resultó acogedor y elegante. ¿Tienes planes para tu próximo proyecto? Quiero crear un banco de jardín a partir de palets. Será perfecto para mi espacio exterior. ¿Qué es lo siguiente en tu lista de bricolaje? Estoy pensando en hacer un marco de fotos personalizado. Será una buena adición a mi pared. Lección 3. Delicias culinarias. Hola Anna. Acabo de volver de un buen restaurante. Le pregunté al camarero cuáles eran las especialidades de hoy. Oh, eso suena emocionante. ¿Qué recomendó el chef? Recomendó la pasta de mariscos. Sonaba delicioso. ¿Eres fanático de los mariscos? Absolutamente. Me encantan los camarones y las vieiras. Añaden un gran sabor a la pasta. ¿Has probado hacer pasta con mariscos en casa? Lo he hecho. No es demasiado difícil y tiene un sabor fresco. ¿Qué ingredientes crees que son esenciales para una buena pasta de mariscos? Las hierbas frescas como el perejil y la albahaca realmente realzan el plato. Y una buena salsa de ajo lo hace aún mejor. ¿Con qué te gusta combinarlo? Normalmente lo sirvo con ensalada y pan de ajo. Completa la comida a la perfección. ¿Tienes una guarnición favorita? Disfruto de una ensalada César ligera con pasta de mariscos. El crujido de los picatostes es un bonito contraste. ¿Has probado alguna vez un tipo diferente de pasta? Sí, hace poco probé fettuccine con salsa de crema. Era rico y satisfactorio. ¿Cuál es tu forma de pasta favorita? Me encanta farfala. Su forma es divertida y retiene bien las salsas. ¿Crees que la forma de la pasta afecta al plato? Definitivamente.
Diferentes formas pueden cambiar la textura y la forma en que la salsa se adhiere a ella. ¿Cuál es tu salsa favorita para la pasta? Normalmente hago una marinara sencilla, pero también disfruto experimentando con pesto. Añade un sabor fresco. ¿Has intentado hacer tus propias salsas? Sí. Una vez hice una salsa de tomate casera. Era mucho más sabroso que el comprado en la tienda. ¿Cuál es tu cocina favorita para cocinar? Me encanta la cocina italiana. Los sabores son vibrantes y reconfortantes. ¿Qué hay de ti? Me gusta cocinar platos mediterráneos. Son saludables y, a menudo, contienen ingredientes frescos. ¿Sueles probar nuevas recetas? Yo sí. Me encanta descubrir nuevos sabores. Recrear platos de restaurantes en casa es un desafío divertido. ¿Has asistido alguna vez a una clase de cocina? Aún no, pero me encantaría. Aprender de un chef sería increíble. ¿Le interesaría unirse a una clase? Absolutamente. Sería una gran manera de mejorar nuestras habilidades y divertirnos. ¿Qué tipo de clase te gustaría tomar? Me gustaría probar una clase de cocina marinera. Sería interesante aprender nuevas técnicas. Lección 4. Exploraciones artísticas. Hola Anna, ¿has ido a la nueva galería de arte del centro? No, no lo he hecho. He oído cosas grandiosas sobre él. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, si te gustan las esculturas, hay una galería en el centro con esculturas increíbles. Tienen una variedad de estilos. Eso suena intrigante. Me encantan las esculturas. ¿Presentan algún artista famoso? Sí, tienen algunas piezas de artistas locales, así como de algunos escultores conocidos. Es una buena mezcla. ¿Qué tipo de esculturas te gustan más? Me gustan mucho las esculturas abstractas. A menudo me hacen pensar y sentir de manera diferente. ¿Qué hay de ti? Prefiero las esculturas realistas. Hay algo fascinante en capturar detalles realistas. ¿Alguna vez has intentado esculpirte a ti mismo? Una vez tomé una clase de alfarería y fue muy divertido. Fue desafiante pero gratificante. ¿Alguna vez has creado algo? Probé suerte modelando en arcilla en el instituto. Fue desordenado pero agradable. ¿Quieres tomar otra clase de arte? Definitivamente. Estoy pensando en probar un taller de escultura. Sería genial aprender nuevas técnicas. ¿Qué hay de ti? Me encantaría tomar clases de pintura. Es una forma de expresión diferente. ¿Qué medio prefieres para tu arte? Me gusta trabajar con arcilla porque es táctil y flexible. Permite la creatividad. ¿Tienes un estilo de pintura favorito? Me atrae el impresionismo. Los colores y las pinceladas crean un gran impacto emocional. ¿Qué opinas del arte moderno? El arte moderno puede ser muy estimulante. Algunas piezas me hacen preguntarme qué es realmente el arte. ¿Has visto alguna obra de arte moderno que te haya sorprendido? Sí, una vez vi una instalación gigante hecha de materiales reciclados. Era hermoso y significativo a la vez. ¿Cuál es tu obra de arte favorita? Me encanta
El pensador de Rodin. Captura maravillosamente la contemplación profunda. ¿Tienes un artista favorito? Admiro a Van Gogh por su estilo único y su profundidad emocional. Su uso del color es impresionante. ¿Qué crees que hace que el arte sea importante? El arte refleja la cultura y las emociones. Conecta a personas de diferentes orígenes. ¿Crees que todo el mundo debería intentar crear arte? Sí, es una excelente manera de expresarse y puede ser terapéutica. ¿Qué impide que más personas lo prueben? Lección 5. Lluvia relajante. Hola Anna, estaba escuchando la lluvia esta mañana. Puede ser muy relajante, ¿no crees? Definitivamente. El sonido de la lluvia es perfecto para relajarse. Me hace sentir cómoda y tranquila. ¿Disfrutas de los días lluviosos? Sí, son geniales para quedarse en casa y leer un buen libro. ¿Cuál es tu actividad favorita en un día lluvioso? Me encanta ver películas. Hay algo especial en acurrucarse con una manta y una bebida caliente. ¿Cuál es tu género cinematográfico favorito? Disfruto de los thrillers. Me mantienen al borde de mi asiento. ¿Qué hay de ti? Prefiero las comedias. Siempre me alegran el ánimo. ¿Has visto algún thriller bueno últimamente? Sí, vi uno la semana pasada que tenía un giro inesperado. Fue emocionante. ¿Te gusta ver películas solo o con amigos? Disfruto de ambos. Verlo con amigos hace que sea más divertido, pero a veces me gusta la tranquilidad de verlo solo. ¿Qué hay de ti? También me gusta verlo con amigos. Es divertido hablar de la película después. ¿Alguna vez ves series en exceso durante los días de lluvia? Absolutamente. Hace poco vi una nueva serie sobre un detective. Fue tan atractivo. ¿Te has dado un atracón de algo recientemente? Empecé una serie de ciencia ficción que es realmente cautivadora. La trama es tan imaginativa. ¿Qué crees que hace que valga la pena ver una serie? Un buen desarrollo del personaje y una historia convincente son la clave. También me encanta cuando hay giros inesperados. ¿Qué hay de ti? Estoy de acuerdo. Me gustan las series que me hacen adivinar. Es emocionante cuando no puedes predecir lo que pasará después. Sí. Hace que quieras seguir viendo. ¿Crees que el clima lluvioso afecta nuestra opinión sobre las películas? Creo que sí. Los días de lluvia crean una atmósfera perfecta para disfrutar de las películas. Se suma a la experiencia. ¿Qué opinas de ver documentales? Los disfruto. Son informativos y, a menudo, inspiradores. ¿Tienes un documental favorito? Me encantó una de la naturaleza. La cinematografía fue impresionante. ¿Qué tema prefieres en los documentales? Me fascina la historia. Aprender sobre el pasado puede ser realmente revelador. ¿Alguna vez has visto un documental que cambió tu perspectiva? Sí, una sobre el cambio climático realmente me hizo pensar en nuestro impacto en el planeta. Fue revelador. ¿Qué crees que podemos hacer para ayudar? Lección 6. Maravillas del mundo.
Hola Anna, acabo de ver un documental sobre maravillas naturales y fue impresionante. Eso suena increíble. ¿Qué has aprendido de ello? Absolutamente. Es un recordatorio de lo hermoso y vasto que es realmente el mundo. Presentaban lugares como el Gran Cañón y la Gran Barrera de Coral. Vaya, siempre he querido ver el Gran Cañón. Las vistas deben ser increíbles. ¿Has estado ahí? Aún no, pero está en mi lista de deseos. He oído que las puestas de sol allí son impresionantes. ¿Qué destino está en tu lista? Me encantaría visitar la aurora boreal en Islandia. Los colores del cielo parecen mágicos. ¿Has visto algún fenómeno natural? Una vez vi una lluvia de meteoritos mientras acampaba. Fue fascinante. ¿Te gusta acampar en la naturaleza? Sí, lo creo. Estar al aire libre es refrescante. Me encanta sentarme junto a la fogata y observar las estrellas. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de campamento? Recuerdo haber caminado hasta una cascada escondida. Se sintió como una verdadera aventura. ¿Has descubierto alguna joya escondida mientras viajabas? Sí. Encontré una playa apartada que era perfecta para nadar. Era como un paraíso. ¿Cómo suele planificar sus viajes? Me gusta investigar en línea y crear un itinerario flexible. Permite la espontaneidad. ¿Cuál es tu estilo de planificación? Prefiero tener una combinación de actividades planificadas y tiempo libre. Mantiene las cosas emocionantes. ¿Crees que es importante experimentar la cultura local cuando viajas? Absolutamente. Probar la comida local y participar en las tradiciones hace que el viaje sea más auténtico. ¿Cuál es el plato local más memorable que has probado? Una vez probé la paella en España. Estaba deliciosa y llena de sabores. ¿Qué hay de ti? Comí comida callejera en Tailandia que era increíble. Las especias eran inolvidables. ¿Crees que la comida es una parte importante de la experiencia en un lugar nuevo? Sí, definitivamente. Te dice mucho sobre la cultura. ¿Alguna vez has tomado clases de cocina mientras viajabas? Aún no, pero me encantaría. Aprender a cocinar un plato local sería una experiencia fantástica. ¿Te unirías a una clase? Seguro. Sería divertido aprender y probar los resultados juntos. ¿Qué plato te gustaría aprender? Me encantaría aprender a hacer auténtica pasta italiana. Me fascina. ¿Qué hay de ti? Lección 7. Búsqueda de compañeros de habitación. Hola Anna. Estaba en el autobús de ruta a la Universidad de Brock y escuché a alguien buscando una compañera de cuarto tranquila. ¿De verdad? Eso puede ser todo un desafío. ¿Qué crees que hace que un compañero de habitación sea bueno? Creo que la comunicación es clave. Es importante poder discutir los temas abiertamente. ¿Qué buscas en un compañero de cuarto? Prefiero a alguien que sea ordenado y respete los espacios compartidos. Ayuda a crear un ambiente de vida cómodo. ¿Alguna vez has tenido un compañero de habitación? Sí, compartí apartamento en la universidad. En general, fue una gran experiencia. ¿Qué hay de ti? Tuve un compañero de cuarto el año pasado y nos llevábamos bien.
Disfrutamos cocinando juntos. ¿Crees que vivir con alguien puede fortalecer las amistades? Definitivamente. Vivir juntos puede llevar a compartir experiencias y recuerdos. ¿Cuál es tu recuerdo favorito con un compañero de habitación? Teníamos noches de cine todos los viernes. Fue una forma divertida de relajarse después de una semana ajetreada. ¿Tienes alguna tradición con tus antiguos compañeros de cuarto? Solíamos tener noches de juegos. Era una gran manera de crear lazos afectivos y divertirse. ¿Qué tan importante crees que es la compatibilidad a la hora de elegir un compañero de cuarto? Muy importante. Estilos de vida similares pueden prevenir conflictos. ¿Qué preguntas le harías a un posible compañero de habitación? Les preguntaría sobre su rutina diaria y cómo gestionan las tareas. Es bueno conocer los hábitos de los demás. ¿Qué hay de ti? Preguntaría por su vida social. Es bueno saber si son más reservados o extrovertidos. ¿Alguna vez has tenido algún conflicto con un compañero de cuarto? Sí, una vez estuvimos en desacuerdo sobre los niveles de ruido. Se resolvió tras un debate tranquilo. ¿Cómo manejas habitualmente los conflictos? Prefiero abordar las cuestiones de forma directa pero respetuosa. Es mejor hablar de las cosas antes de que se agraven. ¿Crees que vivir solo tiene sus ventajas? Absolutamente. Te da más libertad y privacidad, pero a veces puedes sentirse solo. ¿Qué prefieres? Disfruto tener mi propio espacio, pero vivir con alguien también puede ser divertido. Realmente depende de la situación. ¿Cuál es tu arreglo de vivienda ideal? Creo que me gustaría un equilibrio, tal vez un apartamento pequeño con un compañero de habitación como compañía, pero con suficiente privacidad. ¿Qué hay de ti? Lección 8. Aspiraciones futuras. Hola Anna, estaba pensando en mis objetivos profesionales y en cómo podrían cambiar. Eso es interesante. ¿Qué piensas para el futuro? Quizá en el futuro me gustaría empezar mi propio negocio. Suena emocionante pero desafiante. ¿Qué hay de ti? Estoy pensando en continuar mi educación. Creo que una maestría abriría nuevas oportunidades. ¿Crees que la educación es importante para el éxito? Absolutamente. Proporciona conocimientos y habilidades valiosos. Pero también creo que la experiencia es crucial. ¿Cómo piensa adquirir más experiencia? Estoy buscando pasantías en mi campo. Pueden proporcionarme habilidades prácticas y ayudarme a establecer contactos. ¿Alguna vez has hecho una pasantía? Sí, hice una pasantía en una empresa de tecnología el verano pasado. Fue una experiencia reveladora. ¿Qué esperas aprender de tus pasantías? Espero adquirir experiencia práctica y aprender a aplicar mis estudios en situaciones reales. ¿Qué habilidades crees que son esenciales en tu campo? La adaptabilidad y la resolución de problemas son vitales. La industria tecnológica cambia rápidamente. ¿Qué habilidades quieres desarrollar? Quiero mejorar mis habilidades de comunicación. Son importantes para el trabajo en equipo y las presentaciones. ¿Te gusta trabajar en equipo? Sí. Colaborar con otros a menudo conduce a mejores ideas. ¿Cuál es tu parte favorita de trabajar en equipo? Me encantan las sesiones de lluvia de ideas.
Es emocionante escuchar diferentes perspectivas. ¿Crees que el trabajo en equipo puede ser un desafío a veces? Definitivamente. Las ideas contradictorias pueden generar tensión, pero creo que abordar los problemas abiertamente ayuda. ¿Cómo se manejan los desacuerdos en un grupo? Intento escuchar activamente y encontrar puntos en común. Es importante respetar las opiniones de todos. ¿Tienes algún consejo para trabajar en equipo de forma eficaz? La comunicación clara es clave. Establecer objetivos y roles ayuda a todos a mantenerse en sintonía. ¿Qué opinas sobre el liderazgo en equipos? Un buen liderazgo puede inspirar y motivar al grupo. Me encantaría desarrollar mis habilidades de liderazgo en el futuro. ¿Te ves a ti mismo en un puesto de liderazgo algún día? Quizás. Creo que sería gratificante guiar a un equipo hacia el éxito. Sin embargo, comprendo perfectamente los desafíos que conlleva. Absolutamente. Pero con experiencia y dedicación, definitivamente se puede lograr. Mucha suerte con tus planes de negocios. Gracias, Anna, y buena suerte con tus objetivos educativos. Lección 9. Hallazgos de moda. Hola, Anna. Hace poco fui de compras y encontré ropa que no me quedaba bien. Eso es frustrante. ¿Qué les pasaba? Es como si la ropa estuviera hecha para alguien con una forma corporal completamente diferente. ¿Alguna vez has experimentado eso? Definitivamente. A veces los estilos simplemente no se adaptan a mi figura. Puede ser desalentador. ¿Qué es lo que suele buscar cuando va de compras? Primero busco la comodidad y el ajuste. Si no es cómodo, no me lo pondré. ¿Qué hay de ti? Busco versatilidad. Me encantan las prendas que puedo vestir de manera elegante o informal para diferentes ocasiones. ¿Tienes una prenda favorita? Tengo una chaqueta vaquera clásica. Va con casi todo. ¿Cuál es tu pieza favorita? Me encantan mis leggings negros. Son tan cómodos y elegantes. ¿Crees que las tendencias de moda influyen en tus elecciones? A veces, pero prefiero los estilos atemporales a las tendencias fugaces. ¿Qué hay de ti? Me gusta experimentar con las tendencias, pero siempre me quedo con lo que me parece correcto. ¿Has probado algún estilo nuevo recientemente? Experimenté con capas y resultó bien. ¿Has intentado mezclar patrones? Sí, me encanta mezclar rayas con flores. Puede crear un look divertido. ¿Crees que los accesorios son importantes? Absolutamente. Un buen accesorio puede realzar un atuendo. ¿Cuál es tu accesorio favorito? Me encantan los collares llamativos. Pueden transformar un atuendo simple. ¿Tienes un tipo de accesorio favorito? Me gustan los relojes. Son prácticos pero también añaden estilo. ¿Qué opinas de la moda sostenible? Creo que es crucial. La elección de marcas ecológicas ayuda a reducir los residuos. ¿Compra productos de marcas sostenibles? Lo intento. Se siente bien apoyar el medio ambiente. ¿Cuál es tu marca sostenible favorita? Me gusta mucho una marca que utiliza materiales reciclados. Sus diseños son únicos y elegantes.
¿Crees que la moda puede ser una forma de autoexpresión? Definitivamente. La forma en que nos vestimos dice mucho de nuestra personalidad. ¿Qué mensaje quieres que transmita tu estilo? Quiero que mi estilo demuestre que tengo confianza y soy creativa. ¿Qué hay de ti? Quiero que el mío refleje mi lado relajado y aventurero. Todo es parte de lo que somos. Lección 10. Elecciones ecológicas. Hola Anna, leí un artículo sobre cómo los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia para el medio ambiente. Eso es genial. ¿De qué tipo de cambios hablan? Mencionaron acciones simples como conservar el agua. Es algo que todos podemos hacer fácilmente. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente. Cada poquito ayuda. Cerrar el grifo mientras te cepillas los dientes puede ahorrar mucho. ¿Tienes algún consejo para ahorrar agua? Siempre intento tomar duchas más cortas. Realmente marca la diferencia. ¿Qué hay de evitar el plástico? Sí. Usar bolsas y botellas reutilizables es un buen comienzo. Reduce los residuos de manera significativa. ¿Ha realizado algún cambio en su rutina diaria? He empezado a llevar mi propia taza de café a los cafés. Se siente bien reducir la cantidad de tazas de un solo uso. ¿Qué hay de ti? He cambiado a envoltorios de cera de abejas en lugar de envoltorios de plástico. Son ecológicos y funcionan bien. ¿Crees que las personas son cada vez más conscientes de los problemas ambientales? Creo que sí. Cada vez más personas hablan sobre la sostenibilidad, lo cual es alentador. ¿Cuál crees que es el mayor desafío? Creo que cambiar los hábitos puede ser difícil. Adaptarse lleva tiempo. ¿Cómo te mantienes motivado para ser ecológico? Me recuerdo el impacto positivo. Ver documentales también me inspira. ¿Tienes un documental ecológico favorito? Sí, me encantó una sobre la conservación de los océanos. Realmente me abrió los ojos a los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Cuál es tu forma favorita de participar en actividades ambientales? Me gusta participar en los eventos de limpieza locales. Es gratificante ver resultados inmediatos. ¿Alguna vez te has unido a un proyecto comunitario? Me ofrecí como voluntario para un evento de plantación de árboles el año pasado. Me sentí bien al contribuir a un futuro más verde. ¿Qué otras acciones cree que son importantes? Plantar árboles es crucial. Ayudan a limpiar el aire y proporcionan hábitats. ¿Cuál es tu árbol favorito? Me encantan los cerezos en flor. Sus flores son tan hermosas en primavera. ¿Tienes un árbol favorito? Me gustan los robles. Son fuertes y robustos. Además, dan sombra en verano. ¿Cómo podemos animar a otros a unirse a nuestros esfuerzos? Compartir consejos e información en las redes sociales puede crear conciencia. Es una excelente manera de inspirar a otros. ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran más personas? Me encantaría ver a más personas haciendo jardinería. Cultivar tus propios alimentos es gratificante y sostenible. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.